Dale, profe. Muy buenas tardes, un placer, un gusto empezar esta cátedra en la sede de la Universidad Gran Asunción de Itá. Esta cátedra de Administración de Recursos Humanos que me invitaron a dictar la semana pasada, creo, y entre las múltiples actividades de fin de año, entonces hacemos un espacio desde la sede de posgrado para estar en comunicación en esta oportunidad por medio de la plataforma que nos permite entrar en interacción y poder continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Creería yo que la mayoría pudieron ya visualizar dos videos que estuvimos alzando en la plataforma y compartiendo también en el grupo para que se pueda visualizar en este contexto, en la metodología que se llama de aula invertida, en donde los alumnos, los participantes tienen la oportunidad de ver primero los videos, las presentaciones y después entrar en comunicación directa por medio de Zoom, en este caso, en una comunicación sincrónica para poder debatir, para poder dialogar y para poder desarrollar también el contenido. Ya me había presentado en el video, pero lo vuelvo a hacer. Yo soy el doctor Alcibiades Ayala Rodríguez y en este tiempo me está tocando la función de ser decano de la Universidad de Posgrado de la Universidad Gran Asunción. Tenemos en este fin de año algunas actividades que son muy importantes, como la defensa de tesis de maestría y el cierre del año lectivo escolar, que implica muchas veces un trabajo considerable para ir cerrando el año de forma satisfactoria, así como corresponde. Así es que un gusto, un placer entrar en comunicación y desarrollar esta cátedra de administración y gestión hospitalaria. Yo quisiera aprovechar para compartir pantalla y entrar en la plataforma virtual de Unigram. Creo que ustedes manejan muy bien esta plataforma. Yo estuve inscribiendo, ya matriculando a la mayoría. Entonces les pido a los que no están todavía en plataforma a que puedan automatricularse para entrar a interactuar, revisar y también para ir ya haciendo los trabajos puntuales que se presenta en la plataforma en el aula virtual. Procedemos a entrar entonces en esta materia que se llama Administración de Recursos Humanos de la maestría en Administración Hospitalaria. Entonces cliqueo acá en Administración de Recursos Humanos y nos conduce directamente a la cátedra Administración de los Recursos Humanos. Van a encontrar acá una parte, la parte introductoria, que es de aviso, el saludo inicial del facilitador, donde aparece una pequeña descripción de salutación de parte del facilitador, en este caso el docente que soy yo. Van a encontrar ahí en currículum del docente mi hoja de vida. Si entonces cliquean ahí, van a encontrar ese documento. En programa de estudio también van a encontrar el programa de estudio de esta materia, un breve instructivo de manejo del aula virtual para que puedan, lo que necesiten, mejorar su capacidad en cuanto al manejo del aula virtual. Entonces ahí van a encontrar un breve instructivo. En foro general se puede utilizar para interactuar, para conversar sobre temas concernientes a nuestra cátedra. En la parte introductoria, foro general, entonces nos va a servir para entrar en intercomunicación, poner ahí temas generales, hacer consultas, así como en chat también. El trabajo que cumple el chat ahora se hace directamente ya por el WhatsApp. Por eso es que el chat no es que se utiliza demasiado, porque le suple
de forma mucho más eficiente el chat. Y necesitamos, para cerrar la parte introductoria, que los participantes realicen este diagnóstico inicial, porque es muy importante que los participantes entren acá, revisen el material y en el material mismo, en el Word, puedan también ir contestando a 4 o 5 planteamientos que se presentan ahí para que se pueda articular, hacer el planeamiento, adecuar la planificación a las necesidades del contexto. Entonces vamos a salir de acá y vamos a entrar directamente a la parte, a la unidad 1 y a la unidad 2. Ustedes cuando revisen el programa van a encontrar ahí que tenemos 7 unidades y que en las 3 clases y básicamente tenemos que desarrollar rápidamente 2 unidades en cada sesión. Procedamos a entrar en este espacio en la sección número 1. Si cliquean en este espacio, van a acceder a la sección número 1, a la unidad número 1 y a la unidad número 2. En este link, para entrar a este link, lo que deben hacer es marcar todo este link, darle control C, copiar y poner en Google para poder entrar a YouTube y ver esa poesía, hermosa poesía de Mario Benedetti, que nos impele, nos empuja a seguir siempre adelante, a luchar, que a pesar de nuestras sombras, nuestros miedos, nuestros temores, que podamos levantarnos, proseguir, seguir luchando y avanzar, progresar como seres humanos, como personas, y como personas, como trabajadores también, que vamos a entroncar con el tema nuestro de las personas que están, que trabajan en una organización X y que necesita por sobre todas las cosas ser escuchada, desarrollar su talento para que pueda aportar lo más que pueda a la organización. Entonces, para proceder a marcar este link y a llevar a Google, darle Enter y ahí se va a desplegar el video para ver y escuchar esta hermosa poesía entonces de Mario Benedetti que se titula No te rindas. En este concepto de administración, de la misma forma también van a encontrar la primera clase que yo le envié también en el WhatsApp y proceden a marcar este link y la misma cosa, llevan también a Google y ahí le dan Enter y comienzan a visualizar el primer video que define la administración y entronca la administración, ya sea de la planificación, la organización, la dirección y el control hacia el quehacer específico de la dirección de talentos humanos, de la dirección de recursos humanos que se le llamaba antes y que ahora se convierte en la dirección de talentos humanos. Porque los seres humanos, la nueva idea es que no somos simples recursos. Somos recursos, pero no nos agotamos en ese simple hecho de ser un recurso como material, como un recurso que se termine en la materialidad, como un costal de harina, como una bolsa de azúcar. Los seres humanos somos mucho más, somos talentos y necesitamos desarrollar nuestros talentos para poder, por supuesto, crecer como persona lo más que podamos y que podamos también mejorar nuestro servicio en el seno de la organización. Procedamos a salir de la primera clase, volvamos a entrar en la sección 1 y la misma cosa acá en concepto de administración. Antes estaba el tema de la presentación del programa y la presentación del facilitador, del docente facilitador.
y la primera parte, la primera clase que versa sobre el tema de la administración. Acá en videoconferencia, lo siguiente, videoconferencia, dice acá, en esta parte de videoconferencia yo voy a proceder a alzar el link de esta grabación de la clase. Entonces, como que estamos acá entre dos recién, los demás compañeros y todos, si quieren volver, así también María y Rosa, si quieren volver a ver la videoconferencia, van a entrar acá en videoconferencia y van a encontrar el link de esta videoconferencia y van a poder escuchar otra vez, analizar y desmenuzar el contenido de lo tratado en esta videoconferencia. En recursos disponibles están los materiales. Procedamos a entrar en recursos disponibles y hay acá algunos que otros materiales. Bien podría alzar 20 o 30, pero no tenemos mucho tiempo realmente y no les quisiera asustar con muchos materiales. Entonces, para esta semana le alcé acá en el repositorio que se llama estos lugares donde se alzan PDF, se alzan link de videos y en este caso los materiales que vamos a utilizar. Tenemos acá como recursos disponibles la administración, el papel de la gestión de personas, gestión del talento humano como estrategia para la retención del personal, gestión del talento humano, introducción a la administración, un libro completo de Marta Ales. Marta Ales es una famosa escritora argentina que es especialista en desarrollo organizacional, el desarrollo del talento humano dentro de la organización, el desarrollo de las capacidades, de las competencias, de ese talento humano, de ese trabajador, de esa persona que labura, que trabaja en una organización y a la que hay que formar, a la que hay que capacitar. Primero para que pueda crecer como persona y después para poder mejorar su servicio, para que el conjunto de la organización al final pueda ofrecer un servicio de calidad con calidez, un servicio preferencial al cliente. Y esto no importa que sea una empresa privada o una empresa pública. Si es una empresa pública y más todavía, tiene que ofrecer un servicio de calidad a sus clientes que tanto necesita de una atención preferencial. Y esta atención preferencial justamente está en manos de los clientes internos, de los trabajadores de la empresa. Por eso es tan importante la motivación dentro de la empresa, el liderazgo dentro de la empresa, el liderazgo directivo, la capacitación directiva, la capacitación de todos los recursos humanos para que toda la empresa esté alineada a la consecución de su visión institucional por medio de la puesta en práctica de su misión. Entonces, el libro de Marta Ales, este es un libro completo. Yo, por supuesto, que no les voy a pedir en tan poco tiempo que se lea todo este libro, porque es un material bastante denso, pero sí ojear, ver, revisar los capítulos, las partes más importantes, para que realmente podamos ilustrarnos, aumentar nuestros conocimientos, nuestras competencias sobre estos temas en particular. Y este material de la videoconferencia que vamos a desarrollar se llama Nuevo Rol de los Recursos Humanos para, por supuesto, que la empresa pueda enfocarse a la consecución de los objetivos y la consecución de la visión institucional. Procedamos a salir un ratito, ahí está. Procedamos a salir de vuelta, entonces, volver a
repetir este concepto, que el aula virtual tiene una parte introductoria en donde está el aviso, saludo inicial del facilitador, el currículum del docente, el programa de estudio, instructivo del manejo del aula virtual, foro general, chat, diagnóstico inicial, en donde tiene que cliquear, bajar el Word y ahí completar y volver a alzar en ese espacio para que podamos revisar y hacer rápidamente la readecuación de la planificación de esta cátedra. Y en la sección 1 volvamos a abrir para mostrar entonces que tenemos el aula virtual ya totalmente preparado como para comenzar a interactuar y a cumplimentar, a hacer, a realizar los trabajos que se piden. En tarea número 1, es muy importante ya también ver, se tiene un trabajito, guía de trabajo que voy a leer rápidamente para esta cátedra. Se plantea la realización de una matriz conceptual respecto a los principales temas de la administración del talento humano. Para ello, el participante debe bajar los recursos disponibles de los que estábamos hablando en la plataforma e investigar libremente. Esto es muy importante. La investigación es libre. Sobre estos temas hay una montaña de información en Internet. Hay miles de libros, materiales, PDFs. Así es que ustedes siéntanse libres en investigar en Internet todo lo que puedan sobre estos temas y hacer el trabajo. Este trabajo se puntúa en 30 puntos y se entrega recién el 27 de diciembre, cuando vayamos cerrando nuestra actividad de esta cátedra. Si ustedes al abrir el material van a poder descargar el Word y van a encontrar el instructivo para realizar el trabajo. Volvamos a abrir la sección número 1 y para cerrar esta semana y esta parte vamos a tener una pequeña evaluación que no está cargado todavía, pero que allá por el día martes, a más tardar, vamos a tener una pequeña evaluación de 10 puntos. Y también cerraría esta primera parte con un foro semanal. Y dice, para el foro semanal, comente brevemente qué cambios significativos observa que se ha producido en la dirección del personal respecto al pasado, porque la dirección del personal respecto al pasado tiene que ver con un manejo mucho más autocrático del personal, donde el directivo es jefe, donde el directivo es patrón, donde el directivo es verticalista. Sin embargo, en nuestra organización actual, que es mucho más horizontal, donde el jefe baja un poco de su pedestal y se instala ahí en el nivel de los empleados y se comienza a interactuar de otra forma. Fíjense, por ejemplo, el liderazgo seguramente de la Universidad Gran Asunción, de la sede de ITA, ¿cómo son los coordinadores? Un liderazgo horizontal, no vertical. El liderazgo de antes era vertical, era patronista, de jefe a subordinado. Sin embargo, el liderazgo de la actualidad es de ser compañeros, en la horizontalidad, en el liderazgo y en la forma de trabajar en equipo, en nuestro día a día, marcamos la diferencia y conducimos a nuestras organizaciones hacia la consecución de sus objetivos. Hecha la presentación, entonces cierro mi participación de esta primera parte para hacer una serie de consultas sobre la plataforma para entrar luego ya rápidamente al desarrollo de la primera parte de nuestra cátedra. Y hago la pregunta de si ya tuvieron acceso al aula virtual y están pudiendo visualizar la presentación de la cátedra en esta aula virtual.
un comprendido, por favor, y después seguimos el desarrollo. Adelante. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Comprendido, profe. Comprendido. 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 Sí, Excelente. profesor. Excelente. A ver. Sí, se visualiza, profe. Visualiza bien, se entiende bien el planteamiento. Sí. Se entiende bien. Bueno, a ver, Rodríguez, Mirta, voy a ir anotando. Rodríguez. Rodríguez es Lidia. Mirta es Lidia. Porque yo tengo acá en mi lista Rodríguez, Lidia. Y ahí en la plataforma, en Zoom, veo que hay la compañera Mirta Rodríguez. ¿Es la misma? Aparentemente no escucha. Bueno, después vamos a corroborar. Bueno, procedo a cerrar entonces el aula virtual. También decirle que vamos a estar en constante comunicación por WhatsApp. Ustedes no tienen que dudar de escribir en el grupo, y en la medida de mis posibilidades, que casi no me desprendo de mi celular, yo contesto ahí donde estoy, ya voy contestando e interactuando. Si no puedo escribir, ya lanzo mensaje de voz y vamos interactuando así rápidamente, porque el mundo de hoy es tan rápido como esta comunicación que nos ofrece WhatsApp. Así es nuestro mundo de hoy. Por eso es que ya no podemos vivir en el mundo de antaño. No podemos ya manejar nuestros talentos humanos de nuestras organizaciones con la línea baja. ¿Se acuerdan cómo nosotros éramos con la línea baja de Antelco en nuestra época? Que las comunicaciones, por ejemplo, a veces tardaban 24 horas. Que se le mandaba decir al fulano de tal que se le iba a llamar tal hora. Entonces el fulano de tal se iba al local de Antelco y esperaba esa llamada. Estoy hablando de 40 años atrás. Sin embargo, nuestras comunicaciones de ahora son en directo. Y en un segundo yo puedo estar hablando con mi amigo de España sin problema, o haciendo en directo un trabajo, compartiendo, por ejemplo, un link en Hotmail y trabajando desde la Universidad de Salamanca, por ejemplo, desde mi domicilio, sin ningún problema. Ese es el nuevo talento, es el trabajo del nuevo talento humano de nuestra época. Ya no podemos vivir como incluso hace 10 años, porque nuestro mundo es acelerado, es hipercomplejo. Es lo que vamos a estar también analizando. Procedo a cerrar esta parte. Y ya entro, si no hay más consulta, entro a compartir nuestro material para desarrollar la primera parte. Y ahí un pequeño descanso mientras respiramos, tomo agua y empezamos. Perfecto. Fíjense, pueden visualizar ahí el material. ¿Se ve? Sí, sí, profe, perfectamente. Dice acá el material, el nuevo rol de los recursos humanos, las personas como motor de la empresa. Las personas como motor de la empresa. ¿Cómo era la situación anteriormente? Por ejemplo, las empresas prácticamente consideraban a las personas como enemigas. O sea, los enemigos para los directivos eran sus funcionarios. ¿Qué hacían los funcionarios? Y se sindicalizaban y comenzaban a luchar con sus patrones. O sea, la parte patronal, el sector patronal. Había un antagonismo, un choque entre la patronal y los funcionarios, los empleados. ¿Se acuerdan de las antiguas luchas entre patrones y funcionarios empleados que se nos viene y heredamos de la época de la era industrial y de los comienzos de la era industrial, donde realmente la gente que emigraba del campo y comenzaron las ciudades a hiperpoblarse
y las empresas grandes a crecer como un monstruo y a esclavizar a sus funcionarios, a esclavizar a sus empleados. Y esta pobre gente no tenía otra opción también que agruparse y luchar por sus reivindicaciones. Es que la historia del ser humano es una historia de lucha, es una historia también de confrontación, de intereses entre las partes. Esa es la historia del trabajo dentro de las organizaciones grandes que se nos viene la era industrial. Es que las empresas grandes que conocemos actualmente no las teníamos en la Edad Media, por supuesto, eran industrias y empresas chicas, pequeñas. Sin embargo, en la era industrial, con el descubrimiento del motor, del combustible, de la electricidad, del motor a vapor, de los trenes, de los barcos empujados por motores, todo vino a cambiar y a revolucionarse. Y por supuesto que los recursos humanos, que cuando eso se le trataba como recurso simplemente a la fuerza laboral del ser humano, como un recurso, más como el combustible. El ser humano igual que un motor, el ser humano igual que una máquina, el ser humano sin ser tratado, por supuesto, como seres humanos. Entonces, las grandes teorías administrativas vinieron a describir también y a ir mejorando poco a poco el trato de las grandes empresas a los empleados. ¿Por qué es que hago esta introducción? Porque acá como título aparece que hay un nuevo rol de los recursos humanos y ahora se toma a las personas como motor de la empresa. Las personas como motor de las empresas. ¿Y cómo se imagina ustedes que debe ser tratada esta persona si va a ser el motor de la empresa, lo más importante de la empresa? Y por supuesto que seguramente debe ser mejor tratado. Esa persona debe ser capacitada. A esa persona y hay que cuidarle, y hay que mirar la familia, y hay que ver mejores condiciones laborales, hay que motivar, hay que ver un sueldo acorde a su capacidad. Son muchas las variables que se debe tener en perspectiva para que esta persona se constituya en el motor de la empresa. Fíjense nomás, estimados colegas, por ejemplo, el caso de una universidad privada, y tomémosle, ya que estamos acá en la Unigran, ¿quién es el motor fundamental, el motor principal de una universidad? ¿Quién ha de ser? Y es su vendedor número uno, es el docente. El docente es el centro, porque el docente es el que se encarga de vender el servicio. ¿Quién es el motor principal de un hospital? El motor principal de un hospital es el doctor. No es el director, que es mucho más administrativo. El motor principal, el corazón del sistema, ese que está en contacto con el cliente y que realmente lleva la misión institucional a poner al servicio del cliente, ese es el doctor. Aunque el trabajo del director es muy importante para poner todas las condiciones materiales, la iluminación, la infraestructura, las herramientas, la tecnología, sin embargo el corazón humano de ese sistema del hospital es el doctor. De la calidad del doctor va a depender la calidad total del hospital también. De la calidad del docente va a depender la calidad del migrante. De la calidad del vendedor, ese que te vende el repuesto para el auto, ese que te está atendiendo en el mostrador, de ese depende el progreso de esa empresa, porque es el que está en contacto directo con el cliente. Así como el docente es el que está
en contacto directo con el alumno. Es el que tiene que cautivar, el que tiene que enamorar, es el que, en el buen sentido de la palabra, es el que tiene que educar, es el que tiene que formar, el que tiene que cuidar de los niños, de los jóvenes. Y en educación universitaria, con gente ya, colegas grandes, por supuesto que ya el cuidado ya deja de ser una tarea, aunque también el control sigue siendo parte del sistema educativo universitario de posgrado, porque los docentes tenemos la función de controlar, que es una función administrativa. Nuestra cátedra es de administración de recursos humanos. En el video, no sé si visualizaron, pero vuelvo a repetir el concepto central. Administración tiene que ver con, dijimos, planificación, esto tiene que memorizar, organización, dirección y control. Todo el o la que quiera ser jefe, directivo, presidente, el que sea, ministro, el que fuere, el que pretenda o la que pretenda administrar una organización, debe saber planificar, debe organizar de acuerdo a la planificación, debe dirigir, ser director de acuerdo a la organización y a la planificación, y debe controlar. Y después de lo que nos aparece acá, y a mí me gusta decir siempre, después debe premiar como un director conductista, algo por el estilo, que premia a a sus clientes internos, a sus empleados, a sus funcionarios. Y los premios no son siempre económicos, porque el sueldo, por ejemplo, te motiva un mes, porque en un mes, pero también en un mes uno ya se acostumbra al sueldo y vuelve ya a su situación anterior y ya no les motiva. La motivación suele ser mucho más intrínseca desde dentro. Yo me motivo desde dentro. El motivo tiene que ver con el motor, la motivación con el motor interior que yo tengo para que pueda salir a batallar, a trabajar, a luchar contra la realidad, a aguantar todo, a trabajar. Esa es la motivación que nos impulsa y muchas veces es más interna, no externa. La motivación que dura mucho más es la motivación interna. Por eso es que dice que hay un nuevo rol en este sentido de los recursos humanos. Y nuestra materia se llama recursos humanos, pero ya debería ser, tenemos que estudiar para cambiar el nombre a talentos humanos. Administración de los talentos humanos, porque son los talentos que yo tengo en mi organización los que tengo que cuidar. Y por supuesto que si yo tengo un talento lo voy a cuidar como aquel Orocuí, porque es el corazón de mi sistema. Las personas son el corazón del sistema y esto lo tenemos que entender. Y más si estamos teniendo una empresa particular, chica todavía, yo me tengo que reunir con las mejores personas. Le tengo que formar a mis empleados para que se conviertan en los mejores empleados. Porque si llegan a ser mejores empleados, mi empresa va a ser mejor. Y voy a llegar a mis objetivos como organización. Y si quiero ganar plata, y voy a ganar mucha plata. Pero si no tengo empleados de calidad, olvídense de que voy a ganar plata a lo largo del trabajo que se pretende articular. Mi empresa va a quebrar. Si no formo las personas que necesita la empresa, mi empresa lo más probable es que quiebre. En este sentido es que cuando decía acá este señor se agarra la cabeza, parece que ya no sabe qué hacer, y dice, cuando ya teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Cuando ya sabíamos administrar medio verticalmente, piramidalmente, ahora nos dicen que hay que manejar verticalmente, que hay que liderazgo. Ese es el tema central, liderazgo organizacional. No hay otra forma para el jefe, para el director, para el presidente, para lo que fuere.
incluso en la casa. Es lo que yo decía en la primera lección grabada. Cada organización familiar tiene un jefe, alguien tiene que liderar esa familia. La familia no puede andar por su cabeza. De luego que se tiene que cumplir ahí la función administrativa. Alguien tiene que planificar la familia. Por ejemplo, el presupuesto de la familia se tiene que planificar. Cómo gastar el presupuesto, cómo se va a direccionar a los niños, cómo se va a manejar la casa, qué planificación estratégica, a ver si en 10 años voy a soñar en tener una casa, un auto, o me voy a mudar, o voy a viajar. Planificación estratégica. Si yo tengo una visión planificada y la articulación de los recursos y las acciones dentro de una planificación, me voy a organizar. Voy a organizar todo lo que debe ser organizado para poder luego direccionar hacia la búsqueda de la consecución de mis objetivos estratégicos. Y tenemos algunos que otros problemas en la actualidad y más todavía ahora en la época de la pandemia, que nuestras organizaciones se han vuelto hipercomplejas. Si los doctores que me van a escuchar y las personas, los colegas que trabajan en los hospitales, por ejemplo, nuestros hospitales, lo más probable, se volvieron hipercomplejos ahora. Todo es tan difícil, complicado, estamos experimentando la forma de gestionar la organización y hay escasez de todo. Fíjense que en nuestro país se está endeudando hasta la 4ª generación que debe pagar todavía. Estamos entrando a una situación bastante especial que no sabemos si vamos a poder pagar posteriormente nuestras cuentas. Es como si fuese que en mi familia, para comer, para sobrevivir, yo esté prestando plata al banco. Y prestando plata al banco yo tengo que pagar interés. Y si ahora no estoy ya pudiendo solventar mi gasto, por ejemplo, del día a día, esto está terriblemente mal para el Estado. Entonces, las deudas que estamos contrayendo hoy puede significar un apremio total en el futuro, una complicación en el futuro, y de esto es lo que se está hablando actualmente. Tenemos realmente bastante miedo que esto pueda mejorar, pero siempre hay esperanza de que todo pueda mejorar. Es un tiempo de escasez, es un tiempo de inmediatez, de muchísima globalidad mundial, de hipercomunicación global, donde los problemas de Estados Unidos repercuten en el Paraguay, la del Paraguay repercute en Argentina, porque vivimos en una aldea global. Y los talentos humanos, los funcionarios, los empleados, y tenemos que amoldar a esta nueva realidad. Esto, por ejemplo, en el ámbito de la carrera médica, estos brasileños, por ejemplo, que sitian Paraguay para estudiar medicina, dentro de poco, con la presión que van a ejercer para también trabajar en el país, van a saturar el mercado. ¿Qué va a pasar de los profesionales paraguayos? Es una buenísima pregunta, porque la aldea va a ser global. Y enhorabuena a nosotros que estamos procurando, capacitándonos cada día para ser mejores, para adquirir competencias y capacidades, para mejorar, porque ahí está el secreto. Todos los días tenemos que mejorar nuestra capacidad. Viaje y sejina, ya poco en ajetamba, peñanen en viapo, ese que se nos pide, saber hacer, y hay que hacerlo con eficiencia, primero con eficacia, con eficiencia, para apuntar a la productividad. Hay una escasez de dinero tremendo, por eso que recurrimos como país a los préstamos. Y esto va a ser todavía una gran complicación. Lastimosamente se le va a sacar todavía a muchos empleados de su lugar de trabajo, va a haber mucha oferta laboral y va a haber poca demanda de trabajo. Entonces, mucha oferta de trabajadores que quieran trabajar y poca demanda de trabajo. Entonces,
Es una situación compleja, complicada y dramática, así como dice, aumento dramático de la complejidad. Y ahora en época de pandemia, esta situación de complejidad iba aumentando más todavía incluso. Este material pueden utilizar para hacer su trabajito también. De la era industrial a la era del talento. Esto es lo que estábamos hablando ya también en la introducción. Fíjense el enfoque tradicional de cómo se manejaba ante a las personas dentro de una organización. Y en la segunda columna, cómo es que se maneja al talento humano en la actualidad. Antes la dirección era jerárquica, los jefes argeles, inaccesibles, tendotás, ¿no? Totalmente dictatorial. Sin embargo, al lado, la columna de la derecha, ¿cómo es el liderazgo ahora? Liderazgo participativo, la participación, el trabajo en equipo. Totalmente diferente. Antes los jefes eran inaccesibles, ahora tienen que ser participativos, porque el mundo es tan complejo. Yo tengo que recurrir a todas las inteligencias que tengo en mi empresa para poder por lo menos mantener a flote a mi organización. Si no, voy a perecer como organización. Si macaneo, voy a perecer. Si me hago del astro, el inaccesible, el jerarca, el tendotal, el director de allá arriba, que no habla con nadie, no me voy a dar cuenta de esta complejidad y mi empresa lo más probable es que perezca. El control tradicional, trabajo, tarea, totalmente diferenciado, ahora es la delegación lo que importa, delegar trabajo y funciones. Por ejemplo, decía yo en el material grabado, la primera clase, un intendente que no delega nada es un intendente que está haciendo mal su trabajo. Un director de un hospital que no delega nada, que pretende ser un astro, el Maradona del hospital que pretende hacer todo y no quiere delegar porque no confía en nadie, never, negativo, suspendido. Uno tiene que delegar y tiene que trabajar en equipo. Delegación y el empowerment, darle el poder a los que están más debajo del director general, por ejemplo, los directores de nivel, los jefes de departamento, tienen que recibir el poder, pero la plata también para hacer. Aníbal recibí solamente el trabajo, la carga, pero no el presupuesto. Entonces, así como funciona, por ejemplo, el tema de la descentralización en nuestro país. Muchas veces se quiere descentralizar, pero no se quiere enviar la platita al interior para que se puedan hacer los trabajos. El trabajo hiperespecializado frente a la responsabilidad compartida. De esto es lo que estaba hablando. Responsabilidad compartida entre todos. Gestión por excepción al trabajo de la gestión participativa, enfoque al equipo. La flexibilidad frente a la burocracia. La burocracia, por ejemplo, tiene que ver con el poder de los burócratas, y el término burócrata tiene que ver con el poder que está detrás del escritorio, el poder que se reparte desde un escritorio o desde una cátedra. Incluso, por ejemplo, el docente ya no trabaja desde una cátedra dictando solamente de arriba para abajo, sino que se debe bajar a compartir con el alumno, y tanto es así que ahora el docente solamente ya es facilitador, ya no es el docente sabelotodo, el docente déspota de antes de la Edad Media. Ahora es el docente accesible, el docente con el que se puede hablar en todo el tiempo, el docente que facilita, el docente que explica, el docente que acompaña, y es así también el médico, la misma cosa. El médico tan argel, disculpe que lo mencione, intratable, inaccesible, argel, maltratador, que no te mira, ese está haciendo un mal trabajo. El doctor médico que es amable,
que le trata a la persona como persona, no como a un enfermo, del que se tiene miedo, del que hay que huir prácticamente y que se mira desde una distancia, que aunque ahora se mira desde una distancia por el tema de la pandemia, pero es la misma cosa. El doctor que trabaja en un hospital privado, por ejemplo, que tiene esa actitud, por ejemplo, porque es cuestión de actitud, ahuyenta al paciente, ahuyenta al cliente. ¿El cliente va a volver o no a ese hospital privado? No, va a volver. El cliente alumno que es maltratado en la universidad por un funcionario, por un profesor, de mala manera, ese cliente, entre comillas, alumno, va a volver a la universidad o le va a traer a su hermanito para que también estudie en esa universidad que le trató de una forma, ¿no?, que no esperaba que sea tratado. No. Entonces, he ahí la nueva función del talento humano que nosotros anunciamos como tema de esta clase. Aparece un nuevo talento humano que tiene que acercar, que tiene que dar un trato preferencial al cliente, que debe enfocarse a los resultados, que debe trabajar para que la empresa ofrezca un mejor servicio de calidad, con equidad, con calidez, preocupándose por el cliente, el consumidor final, y no jodiéndole nunca al consumidor final. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un mecánico? Que, por ejemplo, yo le llevo mi vehículo, le dejo en confianza, y este mecánico después, cuando me va a hacer la factura, ni me quiere mostrar qué fue qué parte cambió, por ejemplo, y literalmente me jode, me engaña. Y yo me doy cuenta de ese engaño. Voy a volver junto a ese talento mecánico o no voy a volver. Mi inteligencia, mi racionalidad me va a avisar y me va a decir no negativo. Debes buscar un mejor lugar en donde te traten preferencialmente, te hagan un buen precio, te traten bien, te ofrezca cafecito cuando ahí cómodamente uno espera retirar el vehículo, incluso te diga, te lavé el vehículo como un premio, porque nosotros acá mezquinamos a ¿qué le queremos a nuestro cliente? ¿Cómo se va a sentir ese cliente? Y como un privilegiado. ¿Voy a volver o no a ese lugar? Claro que sí, voy a volver. Por eso es que se habla de un trato preferencial al cliente, y se dice siempre el cliente que tiene la razón. Pero también es que la empresa debe trabajar primero para un cliente especial, y ese cliente es el interno. O sea, lo que es más importante y debe ser más importante, incluso que el cliente externo, es el cliente interno. Son los empleados de mi empresa, de nuestra empresa, de nuestra casa. ¿Cómo es tratado, por ejemplo, la empleada de una casa familiar, de una familia, y se le suele cambiar cada 3 meses? Sin embargo, a esa empleada se le tiene que dar un trato preferencial y hay que casi tenerlo como una reina, porque es la que cuida al tesoro de la casa, que son los niños. Imagínense, por ejemplo, en una casa familiar en donde se cambia la empleada cada 3 meses. ¿Cómo se va a sentir el niño? Porque papá y mamá salen a las 7 de la mañana y regresan a las 9. ¿A quién figura maternal o maternal en este caso tiene ese niño? Esa es la empleada. Pero si se le cambia cada 3 meses, entonces he aquí un gran problema social de la actualidad que hay que tener en cuenta, porque estamos hablando de que la persona es lo fundamental para cualquier organización. Y una familia es la primera organización
es la más importante de nuestra familia, de nuestras sociedades. Es el corazón de la sociedad, es el núcleo central de la sociedad, es la familia. Entonces, pasemos al siguiente slide para ver el nuevo contexto social que nos aparece en esta gráfica. Y ya en el 2000, esto está medio antiguo, ¿qué será que va pasando en este 2020? Fíjense ahí, fíjense muy bien, que hay cambios. Sin embargo, el cambio político en esta coordenada cartesiana, XY, no es tan pronunciado y está representado por amarillo. No es tan pronunciado el cambio político. No es tan pronunciado el cambio empresarial. No es tan, pero es también ya más significativo que el cambio político. La flecha va subiendo mucho más. El cambio social que ahora se articula en esta pandemia también es enorme. Sin embargo, ¿qué es lo que cambia abismalmente respecto a 20 años? Incluso ahora mucho más es el cambio tecnológico. Imagínense lo que estamos haciendo nosotros en este mismo momento. Estamos haciendo clases que en 20 años era totalmente impensado. Estamos dictando vía conferencia magistral, en este caso, una clase por medio de la tecnología. Es un cambio tecnológico radical del 100%. Además que no es que solamente estamos intercomunicándonos en directo, sino que estamos grabando la clase. Dependemos, por supuesto, de la electricidad, gracias a Dios que pasó el mal tiempo, y podemos salvar esta grabación porque esperemos que no se vaya la luz, porque si se va esto, se borra todo. El cambio tecnológico nos permite entonces avanzar de lo que era una clase tradicional. El docente tradicional de antes no puede estar sentado si no tiene una capacitación acá en mi sillón. Esto que yo estoy haciendo no lo va a poder hacer, porque esta nueva capacidad exige un histrionismo diferente, una teatralización diferente, un movimiento del cuerpo diferente que yo estoy haciendo. No es igual porque acá se debe medio como sobreactuar para que el que está escuchando y reciba también con atención y no se me escape. Y lo estoy grabando para aquellos compañeros que no van a poder visualizar en directo, lo hagan en diferido. Y va a ser el mismo efecto, absolutamente el mismo efecto, la misma cosa como una comunicación de directo. Esto nos permite el cambio tecnológico. Y aquellos talentos, aquellas personas, y ojo acá, atención, porque acá está el gran secreto. Las personas que no quieran entrar en este mundo tecnológico van a tener que hacerse ya un harakiri profesional en el futuro porque ya no van a poder trabajar. Ojo con este tema. El cambio tecnológico y el cambio social que esto implica exige una nueva capacitación a las personas en el mundo laboral y tenemos que adentrarnos necesariamente al mundo de la tecnología y en la formación universitaria de posgrado mucho más. Aquellos colegas docentes que no manejen la tecnología y bueno, tenemos que decirle chao, hasta luego, porque ya no van a poder trabajar en el futuro, porque la tecnología va a acaparar totalmente nuestras vidas. Y desabróchense los cinturones porque esto, hay un cataclismo, hay un cambio. Cuando justamente decía ese señor que se agarraba de su cabeza, cuando estábamos seguros ya de nuestro conocimiento, ahora este año vino a cambiar todo. Yo, por ejemplo, traté de cambiar, ahí le muestro, traté de cambiar con este nuevo problema que tuvimos, que es la pandemia, y creé una empresa
creé una empresa de capacitación virtual este año. Empecé allá por junio y me fue fantásticamente muy bien, realmente. Llegamos a muchísima gente y tengo alumnos diseminados en todo el país y converso con ellos como si fuera que está en mi oficina. Y desde una pieza que se convirtió en oficina, tuve que remodelar algo, mandar imprimir el fondo, etcétera, pudimos llegar a casi todo el país y fue increíble este cambio y lo pude hacer prácticamente entre tres. El profesional que me ayuda en la tecnología para la creación del aula virtual, una sobrina que es abogada, pero los abogados, fíjense que prácticamente este año perdieron el trabajo porque prácticamente no se podía trabajar, estaba todo cerrado. Y nos metimos en este tema, innovamos y nos fue maravillosamente bien, innovamos. Y creo que esta innovación también me acercó muchísimo más a la Unigram para poder también ejercer el cargo incluso de decano. Fíjense cómo está todo concatenado, está unido. Una innovación te lleva a otra cosa totalmente impensado. Y este es el cataclismo, y este cataclismo recién está empezando. Estamos entrando en una nueva era, la era del virtuceno, del mundo virtual, y más nos vale a nosotros los profesionales que nos capacitemos en el manejo de la tecnología, lo que nos sirva para entrar en contacto, en comunicación con las demás personas. No sabemos, y esto lo digo algo como más despacio, no sabemos cómo van a ser las guerras en el futuro. Se sospecha que van a ser guerras virósicas, ya no incluso de cañones, van a ser guerras virósicas. Estamos empezando una nueva era en donde vamos a necesitar el cuidado de la salud, por sobre todas las cosas, de protegernos en este nuevo mundo que estamos empezando, que no sabemos hacia dónde incluso nos conduce. Los seres humanos siempre tenemos esperanza de que vamos a salir airosos de los grandes problemas y cataclismos a que nos enfrentamos en el devenir de la historia también. La transformación puede ser fea, es penosa, es difícil aprender la tecnología, pero no es imposible. Pero se produce con será un cataclismo, una furia inimaginable, dice el texto. Todas nuestras organizaciones serán reinventadas. Nuestras universidades se van a quedar, los que no entren en la innovación, se van a quedar como un cascarón vacío. Ya no va a haber dentro de poco alumnos en nuestras universidades si es que no innovamos. La pandemia vino a transformar todo. Nuestro mundo es impredecible. Así es que más nos vale seguir capacitándonos lo más que podamos en cada una de nuestras profesiones para ofrecer un mejor servicio a la gente, que podamos investigar, crecer, hacer crecer a nuestras organizaciones, no ser mezquinos, donar nuestro trabajo, nuestros conocimientos, para que podamos realmente sortear estos grandes problemas que tenemos. Todas nuestras carreras serán reinventadas. Todas nuestras carreras serán reinventadas. Completamente dentro de 25 años. En 45 años, la ciencia está pronosticando que los que tienen más poder adquisitivo van a comprar cierto poder de inmortalidad. Van a poder vivir 150 o 200 años. ¿Qué va a pasar con el tema del ecosistema y el equilibrio entre la muerte y la vida? El nacimiento y la muerte. Porque sabemos que los recursos son finitos. La Tierra no tiene tanta riqueza para albergar a tanta gente. Ese es un problema. Y ahora estamos ya esquilmando, terminando
prácticamente echando todos los árboles para mantener nuestro sistema de vida burgués, dicen los izquierdistas. Hay que tener cierto cuidado. Por eso uno de los temas que surgen y resurgen es el tema de la ecología, por ejemplo, el cuidado de nuestro ambiente. La seguridad laboral, dice, tal como la hemos conocido en las últimas épocas. El tema de la seguridad, el tema de los virus, cómo será nuestra vida de hoy en adelante, no lo sabemos todavía. No sabemos cómo va a ser el sistema de gobierno, no sabemos si los gobiernos van a permanecer todavía después como república. Muchos dicen que esto es una configuración de un poder mundial en donde están endeudando a los países al máximo de su capacidad de devolver, que al final existiría un sistema de gobierno global, no local, de los gobiernos locales y de las repúblicas, tal como conocemos en la actualidad. Porque antes, por ejemplo, los imperios eran los que gobernaban casi todo el orbe. Roma tenía su imperio en la época, Grecia, viniendo en la Edad Media, los grandes imperios, y que terminaron en la Segunda Guerra Mundial, por sobre todas las cosas, con el surgimiento después de las repúblicas. No sabemos si las repúblicas van a seguir gobernando como lo conocemos actualmente a nivel de los gobiernos locales. Sigamos. Acá aparece una advertencia que solo hay que mirar para reflexionar y dice, ojo, no es el pez grande el que se come al chico, el más grande que se come al chico, sino es el pez rápido el que se come al lento. ¿A qué será que se refiere esta advertencia? ¿Será que las empresas que sobrevivan en el futuro van a ser esas empresas ágiles, esas empresas dinámicas, esas empresas que se preocupan por la formación de sus talentos humanos para que sean vivos, rápidos, eficientes, ágiles, chicos, movedizos, que se adelanten a la competencia? Fíjense lo que dicen. Está hablando de comer al contrincante. ¿Verdad? En el campo empresarial, por ejemplo, el de adelantarse a la competencia, el de vencer a la competencia. Entonces, volvamos a la idea inicial de que estas empresas necesitan formar a sus talentos humanos con estas capacidades de agilidad, de destrezas, de competencia, de saber hacer las cosas. Si yo quiero ser entonces directivo de una organización, tengo que tener estas destrezas. Si yo voy a ser directivo de un hospital que va a entrar a competir, tengo que tener estas destrezas. Si voy a ser directivo de un hospital público, también tengo que tener esta destreza. Porque si el hospital público no cumple con su cometido, la gente va a atropellar, la gente se va a abalanzar, la gente va a exigir que el servicio sea de calidad con calidez, que el servicio sea óptimo, porque al final es la gente la que paga de su bolsillo el servicio que se le tiene que dar. Así es que ojo con este tema, ojo con este tema. Le tenemos que adiestrar, capacitar a nuestra gente. Esto es primordial y esencial. No importa que la empresa sea chica, grande, lo que sea, tenemos que capacitar a nuestra gente. Entornos, entonces, de alto rendimiento. Las empresas deben mirar siempre el máximo rendimiento. Y para que se pueda tender
hacia el máximo rendimiento, se debe de cuidar el potencial humano, construir una cultura fuerte, coherente, alineado con los valores y la visión y la estrategia. La estrategia tiene que ver con uno de los principios de la planificación, que es la planificación. El directivo tiene que ser muy diestro en planificación. Decíamos en el video grabado de la planificación estratégica que tiene una duración de 3 a 5 años en la educación y también en las empresas, en las organizaciones. Estratégico, esto tiene que ver con la visión en donde yo quiero estar como empresa dentro de 5 años y tiene que ver con la lógica. Nuestra razón es lógica, es estratégica. Yo tengo que visualizarme yo dónde quiero estar dentro de 5 años, en forma personal también. ¿Cómo yo me veo en 5 años? ¿Dónde me veo? Y si yo me veo en tal lugar, entonces lógicamente voy a pensar qué debo hacer proceso por proceso, parte por parte, de manera lógica y articulada, para que caminando por medio de esos procesos pueda llegar a mi visión, ahí donde quiero estar dentro de 5 años, en un contexto de alto rendimiento. Si yo quiero una universidad de posgrado en la Unigran competitiva, entonces le tengo que adiestrar a la gente. Tengo que seleccionar a los mejores docentes. Tengo que traer a los mejores talentos. Me tengo que rodear de gente de alto rendimiento. No ahuyentar a los talentos humanos. Este es un grave problema de nuestras empresas y de nuestros jefes, de nuestros directivos, que al mirar una cabeza pensante, le ahuyenta, le manda al freezer, porque no puede lidiar con esa inteligencia, porque ese director no se forma, porque no cree en sí mismo, en su potencialidad, o en que pueda liderar a ese talento brillante. Yo, si quiero un alto rendimiento de la empresa, tengo que traer a todos los Einstein que conozca. Yo estoy mirando, por ejemplo, un posgrado, a quienes de los docentes le voy a invitar para el próximo año. Y le estoy tentando contraerle, le estoy tentando. Como directivo de posgrado, como decano de posgrado, justamente le mandé un mensaje a una amiga que trabaja en otra institución y le estoy ofertando a que venga en Unigran a ofrecer su trabajo de calidad, porque ahí está el secreto, porque el talento elige el lugar en donde quiere trabajar. Yo personalmente, y humildemente lo digo también, yo elijo donde quiero trabajar. Yo elijo. Porque las empresas me están tentando para ir. A eso tenemos que llegar todos. No es que yo tengo que ir a llorar, de ir trabajo porque necesito. Las empresas odian a los necesitados. Lo que las empresas y las organizaciones quieren son talentos humanos que le ayuden a esa empresa a llegar a sus objetivos. Repito el concepto y es triste, medio inhumano. Cuando a mí me dicen, deme un trabajo porque necesito, entonces no es que me gusta demasiado. No es que me gusta demasiado. Yo quiero escuchar que me diga, a ver, ¿qué es lo que ese talento me puede ofrecer para que mi empresa llegue al objetivo? No es porque esté necesitado. Todo ser humano necesita. Yo como gerente también necesito. Mi empresa también necesita crecer. Porque la empresa también está amenazada por la muerte, por la desaparición. Entonces necesito de las mejores personas en mi organización para que mi organización tienda a alcanzar esto que dice acá, un alto rendimiento.
que se llegue a la productividad total, a la calidad total. Y esto depende de la configuración de una cultura fuerte, de una cultura coherente, de una cultura alineada con los valores y la visión y la estrategia. Bueno, sigamos. Dice un eslogan que no es suficiente cambiar las estrategias, las estructuras, los sistemas, sino cambia también el pensamiento que produjo esas estrategias, las estructuras y los sistemas. Es que toda estrategia depende de las personas, toda estrategia depende de los talentos, toda empresa depende de sus talentos y por supuesto que al no cambiar la forma de ser de cada uno, al no cambiar la forma de dirigir una organización, es muy difícil también que cambie esa organización. La ventaja competitiva en el siglo XXI. Dice, la ventaja, ¿a qué será que se refiere este? Y dice, la ventaja competitiva de las empresas frente al cambio actual está en cómo se posiciona frente a la incertidumbre, cómo administra su capacidad de aprendizaje y en cómo gestiona y retiene el talento humano. Aparece un nuevo tema acá. Es la gestión. ¿Qué es la gestión? ¿Cómo es que se mantiene una ventaja competitiva? Supongamos, por ejemplo, que tenemos dos hospitales privados que compiten entre sí. Una ventaja competitiva de una empresa puede ser una oferta que tenga, ¿verdad? Por ejemplo, una estrategia de un hospital puede ser que diga que su estrategia está centrada en las personas, en los talentos, en los mejores doctores que trabajan ahí, o en las mejores enfermeras. Y la otra ventaja, el otro hospital puede trabajar, por ejemplo, el tema de la infraestructura como ventaja competitiva, para salir en el mercado para batallar, porque las empresas compiten entre sí, y a veces son duras competencias. ¿Cuál es esa ventaja competitiva que tenemos para afrontar la competencia? Y en el mismo campo laboral también, ¿cuál es mi ventaja competitiva respecto a los competidores que tenemos como profesional? ¿Qué es lo que yo ofrezco, por ejemplo, como profesional? ¿Qué ofrezco a la Unigran como decano personalmente? Estoy hablando de mí mismo, poniendo, es medio ingrato esto, pero ¿qué es lo que yo como profesional decano? Ustedes piensen en lo que ustedes están ofreciendo como jefe de departamento, como directivos, que yo no conozco todavía en qué ámbito están ejerciendo la profesión. ¿Qué están ofreciendo ustedes como ventaja competitiva a su institución? Yo, por ejemplo, digo que ahí donde yo estoy, algunos valores manejo, la puntualidad, el orden, el amor al trabajo, la seriedad, la responsabilidad, la formación constante. Es que yo me paso todo el tiempo estudiando, por ejemplo. Tengo varios títulos porque nunca dejé de estudiar, porque en eso radica mi ventaja competitiva. Y en ese contexto, por ejemplo, recibí mi título, se mojó todo, por eso puse, se mojó todo, pero se puede todavía leer, porque probablemente nuestro vino por correo paraguayo y ahí se mojó todo. El correo paraguayo no creo que tenga esa ventaja competitiva, porque se mojó a un documento que no tenía que mojarse, porque yo tuve que pagar por un servicio de calidad, no tenía que mojarse el título y se mojó. Entonces, es una empresa probablemente que no cumple con todas las condiciones que promete. ¿Qué es lo que yo ofrezco
como un valor, como una ventaja competitiva frente a mis competidores. ¿Por qué el rector me tiene que mantener en el cargo? Porque necesito, porque soy su amigo. ¿Será que la amistad es suficiente para que me mantenga a mí en el cargo de decano? ¿Se entiende la idea? ¿Por qué mi jefe me debe mantener en el puesto de trabajo? ¿Por qué me debe dar el puesto a mí? Porque solamente tengo esposa, tengo hijos que necesitan, o que nació mi hijo, o porque yo me vengo a llorar. ¿Qué ventaja competitiva voy a ofrecer a mi empresa para que me contraten a mí? O que no se me eche del lugar del trabajo. Entonces, he aquí el dilema, porque partíamos de que el centro ahora es la persona, es ese talento humano, que ya no es recurso, sino que es talento, que tenemos que capacitar, que tenemos que formar, que tenemos que adiestrar, que tenemos que hacerle crecer. Pero muchas veces ese recurso que ahora es talento no quiere ni estudiar, no quiere trabajar y no quiere, como dice la música, no quiere hacer nada. ¿Qué hacemos con ese talento que no tiene talento? Ese es otro problema. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con el funcionariado que no quiere trabajar, que no es tan talentoso, que está en un mundo de 30 años atrás y que el gobierno, el Estado necesita responder, por ejemplo, con servicio de calidad a sus clientes, pero ese médico es más argel que no sé qué, que vive todavía en una sociedad patriarcal, que no le mira a su cliente, ese docente que es más argel que no sé qué, que los clientes salen huyendo, por ejemplo, de una universidad por culpa de un profesor. Entonces, esa es una realidad que tenemos que debatir, que tenemos que hablar y que al final tenemos que transformar, porque este mundo que se viene nos va a fagotizar, nos va a eliminar, porque vivimos en una aldea que va a ser global. Si nuestras universidades paraguayas no se ponen la pila, los paraguayos vamos a estudiar todo por internet en las universidades europeas tranquilamente y ya no vamos a inscribirnos en las universidades paraguayas. Ese es un desafío que tenemos, así que la calidad lo tenemos que cultivar en todas partes. Una empresa tiene ventaja competitiva cuando el mercado, parte de este, prefiere sus servicios. Y cómo el cliente va a elegir su trabajo cuando encuentra productos diferenciales, productos de calidad. Y esta última parte, por lo menos esta primera parte, para entrar en comunicación, ahora que estamos ya entre 2, 4, creo que más, pero no visualizo a todos. Vamos a leer esta parte, última parte de Porter. Dice que indica que cuando nos referimos constantemente al concepto de ventaja competitiva, siempre lo hacemos en el entendido de ventaja sostenida. La base del desempeño sobre el promedio a largo plazo es una ventaja sostenida. Y si no se comporta así, es un simple resultado coyuntural que no hace a la empresa competitiva. Esto es lo que se busca. Es muy difícil lograr que una empresa sea competitiva. Si es que no se logra, la empresa se va a estancar. Toda empresa que se estanca tiende a decaer y todo lo que decae generalmente en una tendencia grande a que pueda desaparecer. ¿Quién pierde cuando una empresa desaparece? Y perdemos todo. Pierde el inversor, pierden los directivos, pierden los funcionarios, pierden la comunidad, el contexto que estaba recibiendo un producto. No creo que sea de calidad, por eso es que la empresa no pudo sobrevivir. Bueno,
Esta primera parte, aparentemente, yo ya hablé demasiado. Pido un comprendido, vamos a entrar en un diálogo. Si hay preguntas, son las 17:30, casi 22. Hago esta pausa como para entrar en diálogo, conversar un poquitito y ver si hay preguntas y proceder a cortar esta primera parte. Un comprendido, a ver, Adriana, Rosa, Raúl y Sara. ¿Qué tal están? ¿Cómo se sienten? Bien, profe, comprendido hasta el momento. Ah, muy bien. Está todo claro, profe. Está todo perfecto. Bueno, este material vamos a grabar. Yo voy a alzar dentro de 40 minutos a la plataforma. Los que se prendieron tarde van a visualizar en donde dice videoconferencia. Y yo voy a ir grabando clases más cortas para que ustedes puedan visualizar, analizar, ver en temas más cortos. Porque si se alarga demasiado un video de 1 hora, este ya es de prácticamente 1 hora y media, es muy difícil que se vea todo. Sin embargo, un video más corto de 25, 30, 35, hasta 40 minutos es más fácil para analizar y para visualizar. ¿Hay alguna otra pregunta? Parece que ya no. Parece que no, profe. El 27 terminaría, nosotros tenemos otra clase más en directo. La clase en directo cumple la misma función que la clase grabada en cuanto al contenido, pero la ventaja es que la cercanía es más, nos podemos escuchar, entrar en interacción, aunque este teléfono también hace un trabajo tan eficaz de cercanía que en un segundo y la accesibilidad es total, así es que el tema de la virtualidad nos permite esta posibilidad de grabar la clase y como ustedes verán, el sistema que vamos a aplicar y que estamos empezando en la universidad es de clase invertida. En la clase invertida, el docente prepara su clase, graba su clase, alza en la plataforma, el alumno antes de la clase en directo, la clase sincrónica, visualiza el video, entonces ya se contextualiza, analiza y se puede hacer una clase más dialogal en la videoconferencia. Como no hay más preguntas, entonces yo quisiera despedirme diciéndoles que para mí es realmente un gran placer entrar en comunicación. Esta clase se pretende que sea fluida. No es un tema complicado porque qué más que menos nosotros estamos ejerciendo una función y Mariana me decía que también están directivos de hospitales, jefes, funcionarios, y tenemos mucha experiencia entonces en gestión, que no es más que otra cosa que la planificación, la organización, la dirección y el control, en este caso de los recursos humanos, que nosotros lo llamamos ahora talentos humanos. A esos talentos hay que cuidarle, hay que adiestrarle, hay que formarle, hay que motivar. Y hay que liderar para que hagan lo que tengan que hacer. Cuando están desmotivados y hay que ver la forma, para eso el director tiene que ser líder. Ya no ese director que solamente quiera mandar, sino que también esté al frente, liderando, conduciendo, mostrando
y también haciendo lo que se deba hacer para que se preste un servicio de calidad, con equidad, con mucho humanismo, y más ahora que estamos en tiempo de pandemia. Es tiempo de reflexión, es tiempo de pensar en la vida y en la muerte. Es que nuestros vecinos ya se fueron. Mi vecino, colega, profesor, 45 años, amigo, se fue hace 15 días. Todos lloramos y bueno, preguntamos del por qué pasan las cosas. La vida, la muerte, el trabajo, las organizaciones. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar como seres humanos en un mundo tan inequitativo, en un mundo tan diferenciado entre pobres, ricos, de gente que acceden al sistema fácilmente y otros que no? Es difícil nuestra situación en un mundo también en que deberíamos estar más igualados y accediendo a todos los bienes que los seres humanos hemos creado, también transformando la naturaleza para nuestro bien y provecho de todos los seres humanos. Así es que hay mucho por hacer en nuestras organizaciones y hay mucho por mejorar, y se espera de los profesionales que también hagamos siempre nuestro aporte, investigando, donando nuestro conocimiento, mejorando nuestras organizaciones, y solamente lo podemos mejorar por medio de las personas, porque las personas son el centro de toda organización. Sin las personas no puede existir organización que preste un servicio de calidad, con calidez, que los servicios prestados le lleguen a beneficiar a la sociedad, al contexto, que no se le joda a nadie, que las organizaciones no miren solamente el lucro de ganar financieramente, sino en prestar un servicio que redunde en beneficio de la sociedad, de los usuarios. Bueno, muchas gracias por la atención y estamos en contacto permanente hasta el 27, y yo creería que la plataforma vamos a dejar abierta también hasta el 8 por ahí, hasta, o incluso más, hasta cerrar, porque nos va a agarrar las vacaciones. Yo voy a hacer un viaje, pero voy a llevar también mi computadora, y en todas partes ya hay internet, así es que me voy a conectar siempre. Muchas gracias por la atención y nos vemos en directo el próximo martes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vos, profe. Profe, bendecido fin de semana. Igual para todos ustedes. Muchas gracias. Julia, ¿ya estás? Bueno, mi amor, ¿qué tal tu media?